Cordial saludo para todos, mi nombre es Valentina Cáceres. A continuación analizaremos el caso de la clínica Badalona, junto a mis compañeras Camila Prada, María Boyacá y Paola Velázquez. Bueno, dentro del análisis como primera pregunta tenemos hablar sobre los activos y los aumentos más representativos del artículo. Bueno, como podemos ver en pantalla, tenemos el año A, el año B, la variación y el porcentaje. A nivel general, en el activo, cabe recalcar que el activo es un bien o derecho o recurso que una empresa posee y que tiene el valor económico. Tenemos en la primera parte el activo corriente. Ese es un recurso económico que se espera convertir en efectivo o vender dentro de un ciclo normal de un año. Como podemos ver en pantalla, la cifra donde hubo mayor dinero es en el año B, con 81.685.946.695. Por el lado del año A, hubo menor cifra de 73.818.916.889 pesos, donde se obtuvo una variación de 7.867.029.806 pesos y con un porcentaje del 10%. Tenemos en la segunda parte que es el activo no corriente. Este se trata de un activo que permanece en la empresa más de un año, no se espera convertir en efectivo a corto plazo, como por ejemplo podrían ser inversiones inmobiliarias. Tenemos el año A y el año B, donde también se evidencia que hubo mayor ingreso en el año B, con 28.604.098.655 pesos. En el año A se obtuvo 27.527.906.765 pesos y se obtuvo una variación más baja de 1.076.191.890 pesos y su porcentaje es del 3%, donde se obtuvo un total de ambos activos, tanto activo corriente como no corriente, de 101.346.823.654 en el año A y en el año B, 110.290.045.350 pesos. Y se obtuvo una variación total de 8.943.221.696 y un porcentaje total de el 8%. Bueno, como segunda pregunta tenemos hablar sobre los porcentajes más importantes del pasivo. Bueno, cabe recalcar que el pasivo es un conjunto de deudas u obligaciones que una persona o una empresa tiene que pagar. Como podemos ver en pantalla, impuestos, servicios públicos, IVA, retención y aportes, donde el porcentaje más importante fue en el año B, en la nota 12, donde se puede ver mayor cantidad de dinero, que fue del 5%, donde se obtuvo en la columna A 16.872.907.735 pesos y en la columna B, donde fue mayor, el pasivo es de 17.665.811.579 pesos, donde se obtuvo un total del porcentaje del pasivo corriente en la parte del porcentaje del 1%. Bueno, como tercera pregunta, nos preguntan el rubro más importante de los ingresos, ¿sí? Los ingresos de la empresa provienen principalmente de la prestación de servicios, es el más representativo y importante dentro de las operaciones generadas en el 2020, con un total de un rubro de 84.816.433.333 pesos colombianos. Otros ingresos relevantes de la tabla también incluye lo que son ingresos operacionales, que crecieron el 50.03 respecto al año anterior, alcanzando un rubro alto de 5.464.831.251 pesos colombianos, destacándose en las recuperaciones de 1.924,
348, con un aumento del 31.67%. También se destacó las indemnizaciones por un valor de 241.919,395, con un incremento del 1.54.19. Eso fueron los rubros más importantes de todos los ingresos, la sumatoria en total. La cuarta pregunta nos dice el rubro más importante de los gastos. El rubro más importante de los gastos es el de gastos generales administrativos, que fue de 33.688,939, que tuvo el mayor aumento, que fue del 4.73%. Eso nos indica que los gastos financieros han aumentado significativamente, lo que podría representar una rentabilidad estable para la empresa. Bueno, como quinta pregunta tenemos reflexionar en qué año le fue mejor a la empresa. Como podemos observar en la tabla, el mejor año para la empresa fue el año 2020, ya que obtuvo una mayor utilidad por el valor de 14.365.373 pesos. Es muy importante reconocer o recordar que la utilidad es la medida de satisfacción del consumidor al obtener un producto o servicio. En la sexta pregunta tenemos en hablar en qué año la empresa estaba más endeudada. En el año 2021, la empresa obtuvo un pasivo más alto por el valor de 23.248.061 pesos, por lo tanto fue el año en el que estuvo más endeudada. Ok, como séptima pregunta tenemos en qué año el patrimonio fue mayor. Teniendo en cuenta que para sacar el patrimonio necesitamos restar el activo total y el pasivo total, da igual el patrimonio. En este caso, en la clínica el patrimonio era mayor en el año 2020. ¿Por qué? En el 2019 se nos dio una cifra de 77.062.649.16 pesos. Y en el año 2020 nos dio una cifra de 85.877.968.862 pesos. Esto significa que el patrimonio de la clínica aumentó 8.815.319.846 pesos colombianos de un año a otro, lo que significa que el patrimonio mayor fue en el año 2020. Y como última pregunta tenemos en qué año fue mayor la utilidad. Bueno, según el estado de los resultados, aquí como podemos ver en el Excel, la utilidad antes de los impuestos del 2019 eran de 14.336.157 pesos y la utilidad antes de los impuestos del 2020 fueron 8.559.573 pesos. La utilidad en el 2019 fue superior en aproximadamente 5.476 millones de pesos colombianos en comparación al 2020. Esto quiere decir que en el 2019 la utilidad para la clínica Badalona fue mayor. ¿Alguna compañera quiere algo más que aportar? Bueno, como pudimos observar en la tabla, en el año B hubieron como tal en el activo más ingresos, pero asimismo habían también altas cifras en el pasivo, obligaciones que tuvo que pagar, por ende, donde hubo mayor utilidad fue en el año A pesar de que se obtuvieron menos cifras en el activo. ¿Listo? Okay, muchas gracias. Gracias.